Buenas noches, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Estamos conformados por Alarcón Villegas Luis David, Galloso Sánchez Javier, Reyes Argomanis Álvaro y su servidor Rivera Ramírez Carlos Emilio. El título de nuestra investigación es el estudio de un bioreactor ecológico productor de oxígeno en el área de producción en Heineken. En esta ocasión hablaremos del capítulo número 4, el cual lleva por nombre Implementación de un bioreactor. El primer punto a tocar en este capítulo es la capacitación del personal para el uso adecuado de BioLMG. Para nosotros, la capacitación es entrenar a la persona de acuerdo al área en la que se encuentra para que pueda reaccionar de la mejor forma ante distintas circunstancias que puedan ocurrir trabajando. En otras palabras, la capacitación es entrenar hasta perfeccionar las habilidades de nuestro trabajador para que pueda desenvolverse en el trabajo de una manera adecuada. El programa de capacitación para el uso correcto del bioreactor. Este consta de un curso teórico práctico en el cual se busca brindar las herramientas necesarias para el control adecuado de los procesos biológicos que se desarrollan dentro de nuestro bioreactor. Algunas de las características de los trabajadores que tienen que tomar este programa son utilizar y gestionar la tecnología y métodos de operación de los bioreactores, asimismo como acondicionar procesos e instalaciones para material biológico. El principal objetivo de este programa es que al finalizar los cursos el trabajador pueda manipular el equipo sin ningún tipo de problema. Como les mencioné, este programa consta de curso teórico y práctico. El curso teórico tiene un tiempo aproximado de 255 minutos, el cual se desarrolla de esta forma. Primero se da la bienvenida, se habla acerca de BioLMG de la empresa para que estén un poco más familiarizados con esta. Después la selección de microorganismos. Aquí se ve la selección y la conservación de microorganismos que se utilizaron en el bioreactor. Después el diseño y operación de bioreactores que están actualmente en la industria, la oferta y la demanda de oxígeno de los bioreactores. Esto se hace con un estudio de DBO y DQO, el cual mi compañero les explicará más adelante, al igual que los ciclos de control. También se ven soluciones integradas para bioprocesos. Aquí se ven algunas innovaciones de BioLMG en cuanto a control de procesos. También se habla acerca de los bioproyectos que hay actualmente. Después pasamos al curso práctico, el cual tiene un tiempo aproximado de 200 minutos y consta de 4 estaciones. En la primera se ve la preparación, operación y los cuidados del bioreactor. Aquí se ve el armado, el desarmado y la limpieza que son necesarias en el bioreactor. Después se ve el flujo y la agitación de oxígeno en nuestros bioreactores. Se analiza el tiempo de mezclado y las diferentes velocidades de agitación que puede llegar a tener nuestro bioreactor. En la estación 3 se ve el acondicionamiento o la calibración de los sensores del bioreactor. En la estación 4 se ven las automatizaciones de los bioprocesos. En esto es el uso de software para adquisición de datos y la supervisión del bioreactor. El siguiente punto es el equipo de protección personal para el uso y manejo del bioreactor. El equipo de protección es cualquier utensilio que reduzca el riesgo de accidentes dentro del trabajo. La guía de equipo de protección personal y consideraciones para el uso y manejo del bioreactor. Según la NOM 052 de la Semarnat, establece que debemos de tener algunas consideraciones a la hora de trabajar con residuos peligrosos.
Entre ellas están la limpieza que debe de hacerse, se debe desinfectar con cloro, al igual que el uso de equipo de protección personal. El equipo de protección personal se recomienda en la NOM 017 de la STPS. En esta se enlistan distintos equipos de protecciones que son los recomendados, como guantes, overol, delantal, casco, protección ocular, botas, entre otros. Para nosotros la más importante es la mascarilla de alta eficiencia, categoría N95, ya que el bioreactor va a estar trabajando con gases que pueden ser nocivos para la salud. Es por eso que el trabajador siempre debe de tener puesta su mascarilla. Ahora les daremos una lista de candidatos de proveedores que nosotros estamos proponiendo. Esta lista puede cambiar dependiendo de la empresa donde se implemente BioLMG. Bueno, para la materia prima de tuberías decidimos esta empresa mexicana de tubos y válvulas, ya que es una empresa que sigue las normas y las consideraciones nacionales. En cuanto a materia prima de acero inoxidable, elegimos Aceros México. Esta es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado y actualmente es de las más importantes debido a su importación y exportación de materias primas y productos manufacturados. Ahora les hablaré de las cantidades que se pueden ahorrar dándose una implementación correcta del bioreactor. Se tomarán en cuenta los datos que se vieron en el capítulo 3 en el punto ganancia anual por venta de emisiones reducidas. Las emisiones totales anuales de CO2 en toneladas son de 132.000. El porcentaje de reducción del CO2 anualmente es de 30%. Por lo tanto, haciendo una regla de 3, nos da las toneladas reducidas anualmente es de 39.600. El costo de valor por tonelada reducida es de 500 pesos. Por lo tanto, la ganancia anual sería de 19.800.000 pesos. Pasando estos datos a meses, las emisiones totales por mes serían de 11.000 toneladas. La reducción de CO2 sería al igual de 30%. Las toneladas reducidas mensuales llegarían a las 3.3 toneladas mensuales. El valor por tonelada sigue siendo de 500 pesos. La ganancia mensual sería de 1.650.000 pesos. Después de realizar varias mejoras al bioreactor, se incrementó en la producción de oxígeno en algunos porcentajes. 2.34% de mejora. Esto se dio al poner el bioreactor en el medio ambiente y hacer que los rayos del sol le pegaran directamente. Esto propicia unas mejores condiciones para la producción de oxígeno. El mayor incremento fue de 5% y este se dio gracias a las tuberías de acero inoxidable. Estas tuberías permiten un flujo mayor de gases e impiden que se generen residuos. Estos residuos pueden llegar a impedir el paso libre de los gases y así reducir la producción de oxígeno. Sumando estos porcentajes nos dio un porcentaje de reducción de CO2 del 37.34% mensualmente. Las toneladas reducidas mensualmente con este nuevo porcentaje serían 4.1 toneladas. El valor de la tonelada sigue siendo de 500 pesos, por lo cual la ganancia mensual sería de 2.500.000 pesos. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Mi compañero seguirá con la presentación. Hola, mi nombre es David Alarcón y yo continuaré con el proceso de la implementación del bioreactor en el proceso de fermentación. Esto se hará a través de un sistema de tuberías, el cual tiene como objetivo principal almacenar todos los gases de manera que el bioreactor sea el último filtro por el cual se vean los resultados de cuánto oxígeno se produce. Cabe mencionar que la tubería debe estar en un estado, si no es perfecto, el más nuevo
nuevo posible el que se pueda obtener. No se puede reutilizar una tubería que se sacó de otro lugar para este proceso. Solamente para este proceso no. El bioreactor es un producto que además de generar cambios a la salida, puede generar cambios intermediarios. Esto quiere decir que el oxígeno va a ser como un regulador de temperatura. La temperatura que llegue a la tubería, como esta es de acero, puede ser aire caliente o aire frío. Como ya vimos en temas pasados, la temperatura es una constante muy importante para saber la velocidad de reacción que ocurre dentro del bioreactor. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las mejoras que da la incrementación del bioreactor en el proceso de fermentación de la cerveza son mejoras muy significativas. Una de ellas es que el proceso de fermentación genera 46.200 toneladas de CO2. Si la implementación de las tuberías y del bioreactor están en una posición óptima donde entren rayos de sol adecuados y la temperatura se mantenga constante, puede hacer que el bioreactor trabaje de forma eficiente, que puede hasta producir puede reducir 32.340 toneladas de CO2. Bueno, también los gases de efecto invernadero tardan en descomponerse. Esto es dependiendo que algunos tardan inclusive hasta 3 meses. Esto porque los gases no son los mismos. Unos se quedan en el subsuelo y otros, al ser desprendidos, van directamente hacia la capa de ozono. Pero bueno, la implementación adecuada es que el oxígeno es un activador natural de la filtración del aire. Esto es que si el bioreactor está ubicado en una posición correcta, en un área que tiene óptimas condiciones, el proceso puede hasta incrementar hasta un 16.5%. Otra de las mejoras que podemos encontrar es que se necesitan de 3 a 5 litros de agua para generar un litro de cerveza. A través de la mejora correcta del bioreactor, se puede devolver un poco de ese desgaste ocasionado de la fermentación, refiriéndonos al agua, porque existen herramientas que sirven como filtros especializados y al encontrarse en el área óptima, el bioreactor puede trabajar con menos cantidad de agua. El siguiente tema es la distribución de planta implementando el bioreactor en el proceso de fermentación. Sabemos que la distribución de planta consiste en ordenar los equipos industriales en espacios necesarios, o sea, no llevarse más del volumen que necesita una máquina o un área, sino que acomodarlas bien para optimizar, para aprovechar más bien todo el lugar que posee la planta o el área que queremos distribuir. La distribución de planta se realiza en base al diseño de un nuevo sistema productivo. A veces una nueva distribución de planta hace que la producción aumente en cantidades que alguna empresa no se imaginaría que puede avanzar. Y en la reordenación y distribución de un sistema ya existente, que el sistema ya es bueno, solo queremos obtener más espacios para mayor almacenaje. Bueno, los motivos que nos conducen a la distribución de planta en el caso del bioreactor es que va a haber cambios en el volumen de la producción debido a que va a generar mejoras para la industria. Los cambios en los volúmenes se van a ver afectados, pero de una manera muy buena para en este caso Reine. Cambios en la tecnología de los procesos, cambios en los procesos y cambios en el producto. Implementar el bioreactor va a lograr un cambio general en este proceso. Y bueno, la ventaja de la implementación de este bioreactor, como lo hemos venido manejando a través de los temas que ya pasaron, el mayor que podemos destacar es que nos va a permitir ahorrarnos mucho dinero en ganancias y mucho dinero en evitar pagar multas. Sin realizar tipos de gastos podemos reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero. Como ya lo había dicho, si lo ponemos en el área que es en el lugar adecuado, donde tenga las óptimas condiciones que requiere, no necesitamos en realidad mucho dinero para ubicar bien un bioreactor. Debido a que se trabaja de una forma independiente, como hemos visto, solo se trabajará con los gases emitidos durante la fermentación. O sea, el proceso se cumple solamente guiando los gases al bioreactor. Y bueno, como todo sistema o todo producto, necesitamos un programa de mantenimiento para el último funcionamiento del bioreactor. El objetivo de este programa es el objetivo de todo mantenimiento es hacer que un determinado sistema, un determinado producto alargue su tiempo de vida.
el programa de mantenimiento se centra en evitar y mitigar las consecuencias de los fallos de los equipos. En este caso, como la oxidación de las tuberías, el agujeramiento de las mismas, o que el bioreactor sufra alguna estrelladura o partidura en el sistema que haga que los líquidos que poseen las bacterias se lleguen a derramar o lleguen a tener alguna fuga. Bueno, como ya sabemos, contamos con el mantenimiento preventivo. Este es el que se hace pues a través del tiempo, mes con mes o semanas con semanas, para tratar de evitar llegar al mantenimiento correctivo. Y bueno, esto se hace a través de la medida del pH, de la temperatura, del oxígeno disuelto y de la circulación de los gases. Esto se va a ir haciendo a través de un técnico especializado que sabe que el pH es la medida de acidez, la temperatura, la magnitud de calor que se ejerce en un sistema, y el oxígeno disuelto, pues la cantidad de oxígeno que produce o la cantidad de oxígeno que se necesita para eliminar el CO2. Y bueno, ya por último, si llegara a ser el caso del mantenimiento correctivo, las acciones que debemos de tomar, que deben de ser de manera inmediata, es que si la tubería presenta cortaduras, hay que cambiarla por completo. No podemos solo dejarla así y pensar que es un problema sencillo. En caso de que se presente fuga en el tanque principal, de manera inmediata debemos de cambiar el bioreactor. Dependiendo cuántos meses tenga de vida, es el costo que se dará a la empresa. Y ya por último, son los componentes químicos. Estar llevando un seguimiento de las algas y si estas trabajan bien o no. A continuación, los dejaré con mi compañero. Bueno, mi nombre es Javier Galloso y vamos a continuar con esta exposición. El punto 4.7.3 es una agenda de programa de mantenimiento. Como se vio anteriormente, se tiene que llevar programado este tipo de revisiones. En el caso de esta agenda manejamos actividades importantes para poder verificar que el bioreactor esté funcionando de manera óptima. Estas actividades es la cuantificación de niveles de CO2 que son filtrados a niveles apropiados. Tenemos también la elaboración de resultados de los procesos químicos que se llevan a cabo en el bioreactor. Verificar que la zona donde se encuentra el bioreactor sea óptima, sea donde se obtenga una alta funcionalidad. Checar si las tuberías se encuentran en buen estado. La verificación de la calibración de objetos que se incluyen en el bioreactor. Y la inspección solamente para verificar si cumple con los aspectos que marca la norma, la NOM 017 STPS 2008. Bueno, tenemos el punto 4.8, que es el análisis del impacto de la implantación del bioreactor en el proceso de fermentación de la cerveza. Bueno, como bien sabemos que Heineken es una empresa que realmente tiene estándares muy altos, pero lo que va a generar esta empresa es, bueno, lo que va a generar más bien este bioreactor es otorgar a una empresa, y no solamente a la empresa, sino al ecosistema, una mejor calidad de aire asociado a las normativas permitidas que se manejaron ya en el capítulo anterior y que se han seguido comentando en el transcurso de esta exposición. Bueno, ¿qué nos puede brindar este bioreactor cuando se implante en Heineken? Bueno, como sabemos, este bioreactor tiene la capacidad de que micro y medianas empresas se conviertan en empresas socialmente responsables, lo cual, como todos sabemos, es algo muy importante, ya que esto nos genera algunas ventajas competitivas que voy a mencionar en un momento, pero las ventajas que maneja este grupo son 4 las que nosotros marcamos, y la primera es que hay una productividad mayor. Obviamente, al mejorar o al eficientar este proceso, que es el proceso que más genera emisiones, vamos a tener una mayor producción, por lo menos la fermentación va a ser más eficiente y va a contaminar menos. Clientes más leales. Tenemos en este punto que, pues, si bien es muy atractivo ya como tal el producto que vende la empresa, el hecho de que sea denominada una empresa socialmente responsable nos lleva a que los clientes busquen estar en contacto más con la empresa, que haya una mayor inversión o más ingreso, haya una utilidad mayor al momento de vender, y eso es uno de los puntos más importantes de esto. La mejor imagen y mayor credibilidad, ya que obviamente al tener algunas certificaciones o estar entre las empresas que tienen una menor producción o emisión de CO2, pues esto genera que sea más confiable y que la gente pues busque quizá comprar más, consumir más. Y
y las ventajas competitivas, que asimismo también tienen mucho que tienen mucho que ver con lo que se obtiene de certificaciones. Un reconocimiento que puede ser como un certificado es el Carbon Trust Standard, que básicamente es un reconocimiento que se da a las empresas como una organización socialmente responsable. Asimismo, este certificado nos ayuda nos da una mejora de reputación y confiabilidad, y básicamente se refiere completamente al rendimiento de lo que se está efectuando dentro de la misma. Con este reconocimiento, Heineken reafirma su compromiso para contribuir al bienestar ambiental, y con esto nos genera un bienestar social. Bueno, también tenemos el 4.9, que es la innovación tecnológica. Sabemos también que el gobierno ha tratado de promover que las empresas se conviertan en empresas socialmente responsables. Si bien no es algo fácil, debido a que se necesita una fuerte inyección de dinero en ocasiones para poder lograr reducir emisiones, hay muchas tecnologías propuestas por diferentes estudiantes, por diferentes empresas, que nos permiten, mediante la innovación, poder contrarrestar este efecto de la contaminación ambiental y poder verlo reflejado en la reducción de estas emisiones. Este tipo de tecnologías, como se menciona en muchas partes, se conocen como tecnologías verdes. Son tecnologías que nos ayudan ampliamente a compensar el ambiente. El funcionamiento de los bioreactores industriales en otros procesos también es de vital importancia, ya que usualmente otros bioreactores se implementan en el mismo, algunas bacterias, organismos simples. Esos pueden ser que soporten la agitación y algunos no la soportan. También son fáciles de mantener, y algunos usan soluciones muy simples de nutrientes, y pueden caer. Esto provoca que se den grandes velocidades de reacción. La aplicación de estas tecnologías permite la separación del fango y del líquido mediante membranas, obteniendo ventajas importantes frente a la separación de los tradicionales decantadores secundarios. Como el 4.10 tenemos el funcionamiento de bioreactores industriales en otros procesos y sus aplicaciones también. Usualmente y las principales aplicaciones de estos bioreactores, una vez implantados, tenemos la producción de enzimas, proteínas y anticuerpos. También hay tratamiento de aire contaminado. Esto nos lleva a la generación de oxígeno para la depuración del CO2, la depuración de aguas residuales, y los bioreactores generalmente son utilizados para el cultivo de células, que es como el caso del bioreactor que nosotros estamos ocupando. El 4.11 es la determinación de la cinética del crecimiento de la bacteria. Básicamente hablando de la cinética, estamos hablando de los movimientos que tiene la bacteria dentro del mismo bioreactor. La obtención de esos parámetros cinéticos es mediante el cultivo de microalgas. Esta empresa tiene el objetivo de reproducir este microorganismo usando 50 litros a 37 grados centígrados. Para llevar a cabo estos cálculos se tiene que calcular el rendimiento de la biomasa, que básicamente es una fórmula de una pendiente solamente para evaluar el rendimiento, el cálculo del consumo de sustrato y el cálculo del crecimiento microbiano. Esto sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Álvaro Reyes Arromanis y vamos a continuar con el tema 4.12, tiempos de fermentación. Esto es muy importante mencionarlo, que estos ejercicios o estos experimentos se van a llevar a cabo dentro del bioreactor, debido a que necesitamos ver la capacidad de reproducción y el tiempo de reproducción en el proceso de fermentación de nuestra bacteria. ¿Esto cómo se va a hacer? Vamos a tomar dos pruebas experimentales. La primera va a ser mediante 50 litros de capacidad de bacteria, y la segunda va a ser en el mismo bioreactor, pero en otra toma de muestra, 150 litros de bacteria. Estos se van a utilizar modelaciones matemáticas y también técnicas de escalado industrial que hemos visto en materias pasadas, como lo son métodos matemáticos de la ingeniería. Y esta fórmula la vamos a definir como el tiempo de fermentación que vamos a utilizar. La f de x es eso, el tiempo de fermentación, pero a nivel cero como tal.
lo vamos a llevar a una igualdad donde el tiempo de fermentación ya tomado en cada uno de los ejemplos se le va a sacar un promedio, vamos a sacar la derivada de lo que es el tiempo y lo vamos a multiplicar por la velocidad de reacción menos el tiempo de uno de los dos experimentos que ya hicimos por la velocidad de reacción. Bueno, esto vamos a continuar con el siguiente análisis, que es un análisis de resultados de los estudios DBO y DQO. El DBO, demanda biológica de oxígeno, y el DQO, demanda química de oxígeno. Estos ya desarrollados a lo largo de nuestras presentaciones anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es cómo se lleva a cabo un estudio de estos y los resultados que obtuvimos. Como tal, lo primero que hay que hacer son las pruebas de crecimiento bacteriano y la generación de proteína. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, las pruebas de crecimiento bacteriano se refieren a cómo se están desarrollando y cómo se están reproduciendo nuestras bacterias y el tamaño que están alcanzando. Esto es para ver la cantidad de bacterias que va a haber dentro del bioreactor y el tiempo de vida que tiene cada una de ellas. Y también la generación de proteína. ¿Esto cómo se va a hacer? Si la cantidad de dióxido de carbono que está sacando el estudio de fermentación es suficiente para las bacterias y no se empiecen a comer entre ellas, para que puedan durar aproximadamente 6 meses. Esto se hace mediante estos estudios, este cálculo. Este cálculo es sumamente importante para definir cuánto tiempo va a durar la bacteria dentro del bioreactor y cuándo se le tiene que hacer un cambio. Esto bien llamamos nosotros mantenimiento preventivo y no un mantenimiento correctivo. Bueno, con los resultados que obtuvimos en el DBO y DQO se procedió a realizar las siguientes pruebas con estas bacterias para, como bien les mencioné, ver el comportamiento de las mismas. Esto nos lleva a la actividad fotosintética para la reproducción bacteriana y la selección de bacteria para el bioreactor. Como bien sabemos, BioLMG maneja diferentes tipos de bacterias. Algunas son las diatomeas, otras son que son conocidos como microalgas, y hay otros tipos de bacterias, los cuales no nos centramos debido a que no son seleccionables para nuestro bioreactor. Esto nos los dio los estudios de DBO y DQO. Bueno, las cianobacterias, o mejor conocidas como microalgas, fueron las bacterias que vamos a utilizar en nuestro bioreactor, ya que son las que se adaptan a él y las que duraron más tiempo vivas en él. Es importante mencionar que también son organismos fotosintéticos y son un derivado de las diatomeas. Tienen grandes flujos de materia y de energía. Flujos de materia son las cantidades de reproducciones que tienen al día, y la energía es la capacidad que tienen de almacenar esa energía y producir más oxígeno. También las estrategias que utilizamos son alteraciones químicas a corto plazo. Esto para que su proceso fotosintético sea más rápido, sea más eficiente y pueda producir un poquito más de oxígeno. Esto, como bien lo mencionamos, son modificaciones en los antioxidantes enzimáticos. Esto quiere decir que rompemos las barreras que existen en las bacterias y las volvemos más fuertes, y con esto podemos producir más oxígeno. Y también se les hace un cambio en el ADN como tal. Esto quiere decir que como ya se alteran con dos tipos químicos, es importante mencionar que el ADN no es el mismo. También es muy importante mencionar que son bacterias que no hacen daño al ser humano. Ahora vamos con los mecanismos de mitigación del mercado de carbono. Actualmente es muy importante este tema, ya que las ciudades crecen ampliamente. Hay alrededor de 1.700 millones alrededor del mundo de emisiones de dióxido de carbono, y por eso vamos a atacar con los siguientes puntos. El primero son los mecanismos el primero es un mecanismo red que busca cambiar las técnicas nocivas del uso de suelo y recursos forestales. Esto da los tipos de proyectos que ayuda es a los que van dirigidos a la deforestación de bosques, como la protección de los bosques, la conservación de los suelos y la biodiversidad, etc. El siguiente es un MDL. Esto busca permitir que países en desarrollo, como lo son México, como lo son países
principalmente tercermundistas, puedan meterse a esto y tengan diferentes certificados para que sean un país totalmente desarrollado. Ayuda a proyectos de reducción de hidrofluorocarburos. En México se desarrolla esto. También los proyectos que ayudan a la reducción del monóxido de carbono y de nitrógeno. Y también a proyectos relacionados con energías renovables. Y por último, que es donde nos encontramos nosotros, es el proyecto LEDS. Busca implementar nuevas estrategias de desarrollo que generen bajas emisiones y que ayudan a las inversiones públicas y privadas a disminuir la contaminación y el dióxido de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero. Como bien lo mencioné, los tipos de proyectos que ayuda son los proyectos de reducción de emisiones del GI y bueno, su mercado va más enfocado a las Naciones Unidas y a los gobiernos mexicanos.